que tiene mucha relación con lo que hemos visto anteriormente, pero está mucho más enfocado hacia cómo gestionar nosotros los reclamos, las sugerencias, las quejas de los clientes, ¿no? Cómo deberíamos comportarnos, qué actitud deberíamos tomar. Básicamente se resume en cómo gestionar, ¿no? La palabra gestión es súper importante, de hecho, en este tema. También les voy a compartir un videito más adelante sobre una situación conflictiva en la que se sale un poco de control, ¿no? En la que hace falta la gestión eficiente sobre cómo tratar un reclamo o una queja de un cliente, que no es lo mismo, pero vamos a aprender ahora cuáles son esas principales diferencias, cuáles son los plazos para poder atender los reclamos, por qué medios un cliente puede poner su reclamo también, así como lo que les mencionaba, ¿no? Cómo gestionarlos. Y la última parte, vamos a ver qué entidades públicas son las que trabajan en pro de la defensa de nuestros consumidores o nuestros ciudadanos como tal, ¿ya? Así que vamos a empezar ahora sí a revisar nuestra información. Vamos a iniciar con este pequeño texto que nos dice que la gestión de reclamos es clave para poder garantizar, ¿qué cosa? La satisfacción del cliente, que lo hemos venido hablando sesión a sesión, y mejorar los servicios, demostrando el compromiso con la calidad y la atención centrada en las personas, ¿no? Hemos hablado, de hecho, nosotros en todas nuestras sesiones, que lo importante es entender que nuestro cliente, que la persona como tal, que el usuario, que el ciudadano debe estar siempre en un eje central para la empresa o para la entidad pública como tal, ¿no? Porque obviamente ellos son los que hacen parte, los que utilizan el servicio, el usuario, quienes recomiendan, quienes pagan por un producto, ¿no? Entonces, es importantísimo ponerlo siempre de manera como protagonista del negocio como tal, ¿no? Entonces, hay que entender dos conceptos distintos. Uno es queja y lo otro, perdón, es reclamo, ¿no? A veces podemos decir que son sinónimos de repente o podemos asumir que son lo mismo. Son conceptos que podrían ser similares, por así decirlo, pero no es exactamente igual, no tiene la misma gestión como tal, uno puede ser mucho más formal, uno de repente no tanto, uno se puede evitar, el otro tal vez no, entonces vamos a comprender un poquito cuál es la diferencia de estos dos términos que los usamos bastante, ¿no? A veces decimos, ve a poner tu queja, ve a poner tu reclamo. Entonces, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Vamos a conocerlo ahora. Entonces, ¿qué cosa es una queja y qué cosa es un reclamo? Una queja es la expresión de la insatisfacción por la atención recibida. Ahora, un reclamo, ¿será lo mismo? Yo podré poner un reclamo por una insatisfacción, porque me atendieron mal, porque tuve a lo mejor un trato equivocado. Sí, también lo puedo poner, pero hay algo y una línea súper delgada que marca estos dos términos o que los diferencia. Vamos a ver primero qué es un reclamo y luego ya hacemos esa comparativa. Entonces, mientras una queja es la expresión, la manifestación de lo que como tal yo pueda tener por una atención recibida, el reclamo está relacionado con la insatisfacción también, pero con un producto o un servicio adquirido que no cumple con las condiciones pactadas o con las condiciones contractuales que yo he firmado por algún contrato, por algún servicio, un tangible, intangible de repente, ¿no? O porque compré un producto y no cumple con las características que se me ofrecieron, lo que hemos hablado de esta famosa frase promesa de marca. Ahora, ¿en dónde parte esta gran diferencia? En que una queja como tal, yo puedo evitar hasta cierto punto que la queja se convierta en un reclamo mucho más formal, ¿no? Que el cliente vaya y ingrese su reclamo a través de un medio físico, a través de un medio virtual, a través de un medio telefónico, ¿no? Ya mucho más formal, que tenga un tiempo de respuesta, que tenga un tiempo de gestión, que involucre de repente muchas más áreas. Yo lo puedo gestionar, yo lo puedo evitar, ¿no? Yo puedo procurar con un cliente persuadirlo, convencerlo, hablarle, interactuar con él
para que esa queja solamente se quede ahí, en esa expresión, en esa manifestación de la insatisfacción por lo que mi cliente tiene o percibe a lo mejor que ha recibido por parte de la empresa, ¿no? Versus un reclamo que ya pasa a ser algo mucho más formal, algo en el que el cliente ya te va a pedir un libro de reclamaciones, va a digitar o va a escribir su reclamo, como tal su versión de lo que ha sucedido y va a esperar una respuesta, ¿no? Entonces, ahí hay que partir entendiendo cuáles son estas principales diferencias. Ahora, ¿ambos los puedo gestionar? Sí, pero de manera distinta. Ya vamos a ir viendo en cada uno de los puntos que vamos a pasar en las diapositivas, cómo podemos ir gestionando cada uno de estos dos conceptos, ¿no? Una queja y un reclamo como tal. Ahora, ¿dónde pueden poner nuestros clientes, sea públicos o privados, sus quejas o sus reclamos, ¿no? Hay algo que se llama, y creo que la mayoría de nosotros lo conoce, es el libro de reclamaciones, ¿no? Que puede ser físico o que puede ser digital. Entonces, este libro es un instrumento que te permite, ¿qué cosa? Dejar constancia de la insatisfacción sobre un servicio recibido. ¿De qué manera yo voy a dejar constancia de esto? Pues obviamente voy a digitar o voy a escribir lo que me ha sucedido, ¿no? Poniendo ahí obviamente mi reclamo para que pueda ser gestionado, revisado y obtenga yo una respuesta en un plazo mínimo o máximo según lo que la ley puede establecer. Entonces, un libro de reclamaciones es también una obligación para una empresa. Todas las empresas, todos los negocios deben tener un libro de reclamaciones. Es importante que este recurso como tal, llamado libro de reclamaciones, pueda estar al alcance de todos los consumidores en cualquier momento. Algo que está mal hecho, por ejemplo, o que es una mala práctica, es que a veces le decimos a los clientes, ¿no? Para evitar que a veces que pongan los reclamos, no, señor, lo que pasa es que el libro está ocupado, o es que está con otro cliente, o es que en este momento no está disponible el libro de reclamaciones. Y cuando a veces el cliente lo quiere poner por otro medio, le decimos, no, lo que pasa es que tampoco está habilitado por la web. Entonces, le ponemos 1000 excusas al cliente para evitar que nos pueda poner un reclamo. ¿Esto es correcto? No, porque si nos toca un cliente que sabe sus derechos, te puede en este caso poner un reclamo, ya no contigo, sino lo puede elevar a otra instancia, que en este caso es Indecopi, ¿no? Porque le estás negando su derecho a poder manifestar de manera formal la insatisfacción que tiene con tu negocio, con tu producto, con tu servicio o con la atención que tú le estás brindando. Entonces no podemos decirle a un cliente que no. Ahora, ese miedo que se tiene, que el cliente ponga el libro sobre su queja, su reclamo, debería no existir como tal, porque mientras el colaborador, mientras el trabajador público o privado como tal, labore dentro de sus protocolos, dentro de sus procedimientos, no habría ningún problema en que el cliente ponga un reclamo. Simplemente se le dice al cliente, ok, señor, usted está en todo su derecho, vamos a facilitarle el libro de reclamaciones, sea físico o virtual, como les decía, para que pueda poner su reclamo. Él está en todo su derecho, él o ella, ¿no? Así que no hay por qué negárselo. Ya es otra cosa, es muy aparte si el reclamo procede o no procede, como les decía. Mientras estemos trabajando bajo nuestro procedimiento, bajo nuestro protocolo, bajo lo que la empresa nos indica como tal, no tendríamos por qué tenerle miedo a un libro de reclamaciones, ¿no? Así que simplemente la respuesta para el cliente será que no lo vamos a dar nosotros, ¿no? Le va a dar obviamente otra área, un área de reclamos, un área de gestión a la atención del cliente. Entonces, le van a dar la respuesta como el cliente haya especificado en su reclamo que quiere vía correo o vía domicilio de repente, ¿no? Se le envía por un courier la respuesta y el cliente tiene en este caso ahí lo que necesita. Y si no, pues el cliente ya tomará otro proceder que lo veremos más adelante. Pero mientras estemos laborando bajo todo lo que les he mencionado, no hay por qué tenerle miedo a los reclamos. Simplemente, pues, el reclamo no procederá y ya está, ¿no? Por parte del cliente. Pero si algo ha fallado o a lo mejor el cliente sí tiene la razón, de igual forma, o sea, lo podemos gestionar para que no llegue de repente hacia un reclamo.
Pero si el cliente quiere poner de todas maneras el reclamo, hay que dejarle poner el reclamo sin ponerle ninguna excusa a nuestro cliente y ya verá la empresa si procede o no procede. Y en ese caso de proceder, pues obviamente será toda la gestión para enmendar esa falta o ese error o esa falla que se ha cometido con el cliente. Pero vuelvo y repito, no hay por qué tenerle temor al libro de reclamaciones. Yo he escuchado mucho que siempre se les dice, no, es que es la última instancia a la que el cliente tiene que llegar. Sí, claro, porque obviamente hay que gestionarlo, hay que persuadirlo, hay que hablar con el cliente, hay que buscar las formas para que el cliente en este caso se pueda solucionar ahí mismo, ¿no? Con el colaborador o con algún área indicada de repente. Y ya, si no se puede, pues se pasa al libro de reclamaciones, siempre y cuando pues estemos trabajando de manera correcta, que para eso estamos, ¿no? Para seguir nuestros protocolos, para seguir nuestros procedimientos, así que no hay por qué tenerle miedo a estos libros de reclamaciones como les venía mencionando. Ahora, vamos a ver, ¿a través de qué medios los clientes pueden poner sus reclamos? De hecho, ya lo había mencionado al inicio, ¿no? Entonces, los clientes pueden ponerlo a través de diferentes medios. Uno, y es el más convencional, el típico, ¿no? Es el libro de reclamaciones de manera presencial como tal. De hecho, en una empresa, todos los colaboradores deberían de saber y conocer cómo ingresar un reclamo de un cliente. A veces pasa que le mandamos al cliente de área en área para poder poner un reclamo cuando todos deberíamos conocer cómo ingresarle al cliente un reclamo, ¿no? Porque a veces el cliente quiere que uno mismo le ingrese y está perfecto y de hecho es lo más recomendable. Y hay veces en los que el cliente quiere él mismo digitar o escribir su reclamo, ¿no? Entonces también es factible, pero a veces sucede que el cliente pues se enreda mucho con las palabras o a veces el texto no tiene mucha coherencia, por eso lo más recomendable siempre que el colaborador traslade esa información hacia el libro, pero obviamente respetando lo que el cliente quiere trasladar como información, ¿no? Como segundo punto o segundo medio es vía telefónica, ¿no? También podemos poner, llamamos a la empresa, al área de atención al cliente y ponemos un reclamo, ¿no? Acá en este caso nos dan un código de seguimiento, o un código de atención o código de reclamo para poder por ahí estar al tanto de la información que nos puedan brindar. Y tercero, también lo podemos poner pues vía web de la empresa, ¿no? Ingresamos a la página web, todas las páginas web de todos los negocios tienen su opción para poder ingresar los reclamos. Así sea una página de poca, de media o alta demanda, todas deberían de, según ley, su espacio para el libro de reclamaciones. Entonces, también podemos ingresarla por ese medio. Inclusive por este medio a veces podemos adjuntar, ¿no?, algunas evidencias adicionales que no lo podemos hacer vía telefónica. Entonces, por aquí también se puede realizar. Igual se nos da o se le da al cliente un código de seguimiento para que en la página web pueda revisar en qué estado se encuentra, si está en trámite, está en proceso, está en seguimiento, está en atención o está finalizado, ¿no? Entonces, también podemos hacer nuestros reclamos o los clientes pueden hacer sus reclamos a través de estos tres medios, pero nosotros de manera presencial, si un cliente va a ingresar un reclamo con nosotros, no le podemos decir, lo que pasa, señores, es que aquí no ingresamos reclamos. Por favor, ingresen a través de la página web. No habría forma de decir es un cliente. Estaríamos faltando su derecho del cliente, ¿ya? Y estamos supeditados a poder estar bajo alguna multa, dependiendo de la cantidad de UITs que pueda estar en este caso pues establecido por faltar el derecho del cliente. Entonces, no podemos decir, tampoco le podemos decir, el libro no está disponible, el libro, yo he escuchado a veces que dicen a los clientes, lo que pasa, señores, cuando es físico, el libro se nos ha terminado y le hemos mandado a foliar uno nuevo. Entonces, tampoco se puede decir eso al cliente. ¿Por qué? Porque hay un libro de respaldo. Entonces, hay un libro físico, hay un libro virtual, hay un libro a través de la vía telefónica, pero también hay un libro de respaldo. Entonces, no hay manera en que le podamos decir a un cliente que el libro no está disponible. Repito, porque estamos faltando a su derecho y podemos estar supeditados a alguna sanción. Así que tengámoslo muy presente. Ahora, ¿cuáles son los plazos para poder atender los reclamos? De hecho, aquí
hubo una modificación, no mucho, creo que fue hace año y medio, 2 años, es que hubo una modificación referente al plazo de atención. Todos sabíamos que todos los plazos eran 30 días. Para ciertas cosas se mantienen, pero para otras cositas, por ahí el plazo se ha reducido, porque lo que se busca es que exista una gestión eficiente de respuesta de reclamos hacia los clientes. Ahora, vamos a conocer esos plazos. En el sector público, el plazo de respuesta para solicitudes de acceso a información pública, o sea, referente a transparencia de la información, son 15 días hábiles. Ahora, con una posible extensión de 10 días si la solicitud es compleja, ¿no? Ahora, para otros trámites administrativos, que son la gran mayoría de trámites, el plazo sí se mantiene, que son 30 días hábiles. Si yo quiero información sobre algo de repente, ingreso una solicitud o ingreso un reclamo referente por alguna queja sobre alguna falta de información que me dieron o algo, ahí sí son 15 días. Pero para la mayoría de trámites, que son los que normalmente estamos acostumbrados a poder revisar o a poder realizar, se mantiene el plazo de 30 días hábiles. O sea, quiere decir que no se cuentan ni feriados ni los fines de semana cuando hablamos de 30 días hábiles, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Ahora, en la parte pública es muy similar, sucede casi lo mismo. El plazo igual, es 30 días, pero en este caso no son hábiles, sino que son 30 días calendarios, ¿no? Incluyendo feriados, incluyendo fines de semana como tal, y hay que sí tener ahí muy en cuenta estos tiempos para no confundirlos, ¿no? Y darle al cliente la información correcta. Sin embargo, para algunas empresas, como por ejemplo servicios básicos como agua, luz, temas de Ocinermin, por ejemplo, ¿no? Su salud, entre otras entidades más, como para el sector financiero, el plazo es de 15 días hábiles, que es lo que se busca, ¿no? En este caso, tener respuestas mucho más rápidas, mucho más eficientes en 15 días. Ahora, pueden haber un plazo adicional, sí. A los 15 días los hay. Puede haber un plazo adicional a los 30 días también. ¿Qué sucede? Que las empresas piden, en este caso, ¿no? Un tiempo, una extensión del tiempo para poder dar respuesta, porque a veces son casos complejos, porque a veces requiere una revisión mucho más a profundidad, ¿no? Por ahí una comunicación entre diferentes áreas, porque el caso, como les contaba, puede que sea muy complejo, entonces sí requiere que el plazo sea más de 30 días, pero esto se solicita, no es que simplemente la empresa dice, ah, ok, pues tengo más días y voy a dar respuesta, ¿no? Igual hay que avisarle siempre al cliente que esto se ha extendido, porque a veces el cliente va a los 30 días y dice, pero no me han dado respuesta, ¿no? Y se va súper molesto y ya quiere ir a Indecopi a poner su reclamo. Entonces Indecopi te va a decir, pero ¿y qué te ha dicho el banco, no? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿O cuál ha sido la respuesta que te ha dado la empresa o el negocio? Y a veces pues caemos en eso como clientes. Entonces siempre hay que informarle de manera correcta cuáles son los plazos al cliente, indicarle que puede haber una extensión, pero obviamente la gran mayoría de empresas no te dan la respuesta en 30 días hábiles o en 30 días calendarios, ¿no? Siempre el plazo, perdón, siempre el tiempo de respuesta suele ser mucho más cortito de lo que establece la ley, porque lo que se busca es eso, ¿no? Que haya una gestión eficiente por parte de los reclamos. Igual como colaboradores, como trabajadores en un área de atención al cliente, siempre hay que estar preguntando, consultando, ¿no? Oye, ¿cómo va el caso de tu cliente? Hay que hacerle seguimiento para ver si ya le han dado respuesta, no le han dado respuesta, ¿no? Porque con una u otra cosa por ahí se pueden pasar y podemos caer, en este caso, pues, en algún tipo de multa o sanción, si es que no le damos la respuesta a los clientes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, chicos, gestionar los reclamos de los clientes? Antes de que podamos ver cómo gestionar o qué actitud tomar o cómo manejar las diferentes situaciones que podamos encontrarnos con un cliente, vamos a ver un video súper cortito para que podamos analizar la situación y poder compartir un poquito lo que les voy a mostrar. A ver, denme un segundito.
A ver, ahí les muestro. El 104 le está mandando un correo mecánico que está haciendo seguimiento de su vida. Le están haciendo seguimiento. Yo voy a recién enviar nuevamente un correo al área correspondiente que se vuelva a hacer. El del 104 me dijo, señor, yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me da otra información? ¿Cómo usted, maldita sea, quiere que me comporte? No me toque usted. No me toque usted, que yo no denuncio. Ya sabe que no tiene que tocar a una persona. ¿Ya? ¿Cómo quiere que no grite si estoy 2 días fuera de mi ciudad sin un servicio telefónico? Y por un problema causado por ustedes. ¿Cómo quiere? Por favor, denme una hoja de reclamo. Mierda. ¿Dónde pongo el reclamo, señorita? Ellos van a atender. Estos 2 días sin un servicio telefónico a ustedes. ¿Cómo quiere que me ponga? Teléfono de mierda. Ok, vamos a ver, a conversar un poquito. Por ahí, no sé si el chat está abierto, chicos, a ver si por ahí pueden participar un poquito para escucharlos y conocer qué opinan acerca de esta situación, ¿no? A ver qué opinan tal vez de el actuar de la colaboradora, que realmente tampoco no hizo mucho, tampoco pudo hacer mucho por la situación en que se encontraba, o cómo creen ustedes pues que podemos justificar de repente la atención de este cliente o el actuar de este cliente, ¿no? De hecho, lo que sucede es que el cliente tiene una discrepancia con la información que le dieron en la atención por teléfono versus la atención presencial, ¿no? Él dice, en el 104 me dan tal información y usted viene acá y me dice otra cosa. Entonces, ¿cómo creen ustedes? No sé si por ahí, a ver, no sé si está el chat, creo que yo lo puedo verificar. Sí, ok, sí está abierto. Entonces, ¿qué opinamos referente a esta situación, no? ¿Qué tipo de cliente, chicos, creen que es el que estamos viendo al frente? Ahora, bueno, al frente, ¿no? Viendo ahí en este video. Hemos visto en la clase pasada clientes agresivos, clientes por ahí exigentes, clientes amables. Hemos visto varios tipos de clientes la clase pasada. Entonces, ¿qué tipo de cliente creen ustedes que es el que tenemos en esta casuística del video? A ver, por ahí los leo, por favor, en el chat, chicos, para poder compartir un poquito sobre lo que les he mostrado en este pequeño video, que es menos de un minutito. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Qué tipo de cliente creen que es con el que nos estamos encontrando en esta situación? A ver, por ahí, chicos. Anderson, Andrea, Brandon, Claudia, Cristian, Cristina, Elena, Emily, Franklin, Karina, Marilú, Maricielo, Marjorie, Miriam, Oscar y Sara. ¿Qué tipo de cliente creen que es el que tenemos nosotros aquí en el video que les acabo de presentar, ¿no? Un cliente amable definitivamente no es, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cliente será? Ok, es un impaciente y es un reclamante, correcto, muy bien. Es un impaciente, es reclamante, pero también es un cliente agresivo, ¿no? Como lo podemos ver en el video. Entonces, correcto, Karina, es un cliente agresivo también. Algo que sucede y que podemos ver en esta casuística es que la señorita, tal vez no conocemos la parte anterior, porque solamente está grabada solamente ese extracto, pero de hecho ya está un poco temerosa, no sabe cómo gestionar la situación, el cliente se sale de control. Yo se escucho un poquito cuando ella le dice, ya voy a mandar el correo para que otra área me dé respuesta, ¿no? Entonces, a un cliente no le gusta escuchar esas cositas, pero lastimosamente a veces nos toca decirle al cliente que su respuesta no está en nuestras manos, ¿no? Sino que a veces depende de otra área, porque a veces hay casos y casos con cada cliente. Entonces, correcto, es un cliente exigente que se convierte en un cliente agresivo. Ahora, ¿qué sucede ahí? De hecho, no se debió haber llegado a este punto, porque obviamente hay un supervisor, hay un responsable, hay un jefe de oficina, hay un jefe de atención al cliente que debe existir en esa agencia en la que ha pasado esta situación. Entonces, ha debido derivarlo con esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se veía venir que el cliente se va a salir de control, que se va a comportar de una manera nada fácil y que el seguridad tuvo que intervenir. Pero ¿qué sucede? Que dejó que esto se convierta hasta este punto,
trayendo consigo que los clientes que están dentro de esta oficina también escuchen, también vean lo que está pasando, que se fastidien, que se incomoden, que se pongan nerviosos. Entonces no deberíamos permitir que pase hasta este punto. A ver, sin embargo, a veces las cosas se salen de control, ¿no? A ver, por aquí tengo varias respuestas. Es un cliente agresivo que por tal motivo no se le puede dar una buena respuesta. Sí. La asistente que estaba parada se lo dijo gritando, le sacó las casillas al cliente. Exacto. De hecho, se escucha, ¿no? Entonces, no podemos estar de tú a tú con el cliente, jamás. Ahora, el vigilante también, para serles totalmente sincera, o sea, el vigilante también le faltó una actitud recontra mucho más activa y mucho más asertiva, porque si ustedes ven al vigilante, se le ve aquí, ¿no? Que está como que apoyando el brazo sobre la plataforma o sobre el vidrio, ahí como que mirando al cliente, y el cliente le dice, no me toque, porque yo lo puedo demandar a usted. Pero es cierto esto, hasta un punto puede ser cierto, pero el vigilante tiene toda la facultad para poder hacerlo, porque su función en este caso es mantener el orden dentro de la oficina o dentro del espacio en el que se encuentra. Exacto, solamente observa y lastimosamente su actuar no es el correcto. ¿No? Ahí hay una mala gestión también por parte del personal de seguridad que debió haber sido un soporte para la trabajadora. Entonces, sí lo puede, o sea, él puede intervenirlo, sin embargo no lo hizo. Ahora, el cliente le dice, yo te puedo demandar, la empresa también lo puede demandar al cliente por daños y perjuicios, por agresión verbal, por agresión física, por todo lo que el cliente ha tenido como actuar dentro de esta situación. Exacto, muy bien, Claudia, porque el cliente comienza a dañar la propiedad privada, entonces sí puede intervenir el vigilante, sí lo puede hacer. Sin embargo, no lo hizo, porque vuelvo y repito, faltó ahí una gestión correcta por parte de esta persona que debió ser el principal soporte y apoyo para la colaboradora y sobre todo para mantener el orden dentro de la empresa. No se vio en el video si al final aparece un supervisor o aparece un gerente, un administrador de repente, ¿no? Pero sí faltó una gestión correcta. Entonces, es importante saber cuándo hay que derivar estos casos, cuándo hay que pasarlos con otra persona y ya escapa de nuestro control, ¿no? Entonces, ahí sí faltó una intervención mucho más eficiente y mucho más rápida o instantánea para poder gestionar correctamente esta situación. Vamos a ver ahora las diapositivas para ver algunas pautas que nos ayudan a gestionar estos momentos. A ver, entonces, ¿cómo podemos gestionarlo? Primer punto o primer consejo es la inmediatez a la hora de enfrentar el problema, ¿no? El cliente no requiere que por la misma problemática o por la misma situación conflictiva y difícil nos bloqueemos o nos pongamos mucho más lentos o lentas o a lo mejor como que nos pongamos nerviosos, sino hay que mantener el control y el dominio, como les he dicho la sesión pasada, en todo momento, ¿no? No podemos nosotros perder el dominio de la situación. Entonces, la inmediatez es importantísimo. Lo más importante es actuar con rapidez, ¿no? En todo momento. Segundo, evitar que el cliente se enfade más por culpa de la inoperancia. Sin embargo, lastimosamente, pues, los que en su momento son o hemos sido clientes a lo mejor de Movistar, hemos tenido por ahí uno que otro inconveniente, ¿no? Pero es importante el hecho de actuar con rapidez, ¿no? Ahí sí hubo un tema bastante lento por parte del colaborador, pero también por parte del vigilante o el personal de seguridad. Ahora, lo que no se busca es que el cliente evidencie la inoperancia, ¿no? Porque como les decía, a veces sucede que los colaboradores, perdón, se bloquean o se ponen más temerosos o nerviosos o tartamudean con el cliente y le demuestran que no están pues preparados para la situación y el cliente a veces se aprovecha de esto. Entonces, la capacidad de reacción y la inmediatez son claves para minorar las consecuencias, ¿no? Saber en qué momento, como les contaba, derivar la situación y ver qué más se puede hacer. Porque a veces uno como colaborador de atención al cliente no puede hacer algo más allá de lo que el cliente espera porque no está dentro de sus capacidades o dentro de sus gestiones, ¿no? Sin embargo, otra persona de repente con mayor puesto sí lo puede hacer. Segundo, es que hay que escuchar con atención. Es muy importante dejar todo lo que estamos haciendo para poder escuchar al cliente, porque si el cliente ve que
nos está hablando, pero seguimos en lo nuestro, es mucho más fácil que lleguemos a ese punto con el cliente, ¿no? Que se moleste, que se exaspere, que el cliente pierda el control mucho más rápido, porque cuando uno está molesto, lo que más quiere es que te escuchen, ¿no? Que te escuchen para que no estés luego repitiendo otra vez la información, porque obviamente te genera mucho más enfado. Escuchemos con atención la explicación del cliente y conocer los detalles de la situación, ¿no? Siempre es importante hacer ver que el cliente para la empresa es 100% importante, que él esté siempre satisfecho, pese a los inconvenientes, pese a los problemas que pueden haber, pero buscar siempre la forma de hacerle entender al cliente que hacemos todo lo posible para buscarle una solución lo más rápido posible y la mejor solución tanto para la empresa como para el cliente. Ahora, hay que mostrar también comprensión. A veces le decimos al cliente, señor, lo que pasa pues es que no puedo hacer más por usted, porque entiéndame, o sea, son políticas de la empresa, son procedimientos de la empresa. O señor, lo que pasa es que el negocio pues ya lo establece así. O señora, ¿no? Entonces, no hay por qué usar esa comunicación con el cliente, que es una comunicación en la que simplemente yo me estoy lavando las manos y ya está. No es necesario, ¿no? Porque uno necesita todo lo contrario, necesita entender al cliente, comprender al cliente, ponerse en la posición del cliente, ¿no? Ahora, como dice acá, y esto es un tema bastante discutible, ¿no? En que a veces decimos, o se dice, ¿no? Está muy, muy sonado esto de que el cliente siempre tiene la razón, pero realmente no es así, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón, el cliente tiene su propia razón. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a decir, no, es que el cliente siempre tiene la razón. No, tiene su propia razón. A veces el cliente, por más que le expliquemos las cosas como son o le hacemos entender de la manera más sencilla y más empática posible que no está en lo correcto, el cliente a veces se cierra en su posición porque obviamente quiere ganar siempre. Entonces, hay que comprender esto, ¿no? Que hay que buscar la forma en la que le podamos explicar al cliente que tal vez lo que él asume que para él es correcto no necesariamente lo sea, ¿no? Entonces, hay que ahí saberlo. Debemos hacer ver que sí comprendemos el problema del cliente, ¿no? Que sí estamos empatizando con su situación como tal. Mostrar en todo momento el interés en ayudarlo, ¿no? No solamente decirle al cliente, porque viene y me gritonea, o porque me habla mal, o porque se pone en una posición un poco conflictiva, decirle al cliente, ya, ok, señor, bueno, vamos a ingresar su reclamo, pues, ya, ok. E ingresamos el reclamo del cliente y él está molesto, que nos sigue hablando, y nosotros estamos callados, no, sino que todo lo contrario, ¿no? Decirles al señor o a la señora o al cliente o ciudadano como tal, hacerle entender que estamos comprendiendo su información, que vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarlo, todo lo posible para que la solución sea lo más favorable para él en el tiempo más rápido o más pronto posible, ¿no? Porque si a veces nos quedamos callados o simplemente dejamos que el cliente hable, no vamos a llegar a nada bueno con el cliente, sino que vamos a hacer lo que se moleste mucho más. Pero lo que no debemos decir, pues es lo que ya les he contado en otras clases, ¿no? Deben decirle a nuestros clientes, señor, pero cálmese, pero señora, tranquila, no hay necesidad de levantar la voz, porque es peor. Es peor que suceda esto, es peor porque el cliente se va a molestar más, inclusive a veces cuando el cliente empieza a grabarnos, el hecho de decirle al cliente, no lo voy a atender o no le voy a ayudar mientras usted me esté grabando porque está prohibido. El cliente igual lo va a hacer, igual te va a grabar. Entonces, ¿para qué? La verdad es que como les decía, mientras sepamos cómo gestionar la situación, mientras sepamos que estamos manteniendo el control, manteniendo la postura, usando un perfil en todo momento profesional, trabajando bajo nuestro procedimiento y protocolo, dejemos que el cliente, si él se siente cómodo, mejor grabándonos, y nosotros estamos trabajando bajo toda conciencia y conocimiento, que no vamos a decir nada indebido, dejémoslo que nos grabe, al final el cliente lo va a hacer si le decimos que no, se va a hacer mucho más grande la situación, vamos a llamar al vigilante, el vigilante va a intervenir el cliente, le va a decir que no grabe, entonces ya se convierte todo en un tema mucho más feo, mucho más complejo. Entonces,
Si un cliente viene y te graba, dejémoslo que nos grabe. A mí me ha pasado varias veces en el banco, ¿no? Que a veces el cliente no entiende diferentes cosas o a veces, bueno, me ha pasado con varios clientes, pero con uno en específico que por ahí, por un tema de plazos, de vigencias de poder, de plazos de inscripción en SUNAR, ya estaba fuera de los plazos establecidos por el banco y no podíamos hacerle los trámites para un cobro de un cheque, que esto que el otro. Entonces el cliente sacó el celular, me empezó a grabar, llegó el vigilante, le dijo, no, está prohibido, y mi respuesta fue, déjelo que me grabe, ¿no? Entonces, inclusive te dicen su nombre, entonces, dígame su nombre. Señor, mi nombre es tal. Entonces, mientras estemos trabajando bajo nuestro conocimiento pleno y conciencia plena de que estamos haciendo bien las cosas, dejémoslo, porque si no el cliente se va a enfurecer mucho más. Y al final la situación que pasé en ese momento, que el cliente me dijo, sí, te voy a subir a redes porque me estás negando mi derecho, que tengo todos los documentos, puso su reclamo el señor, el área de reclamos le dio su respuesta que no procedía porque estaba fuera del plazo, entonces el señor se molestó en todo momento por gusto, porque al final su respuesta fue negativa, tuvo que volver a hacer todos sus trámites en SUNAR, volver a traerlos otra vez, y ya llegó con una actitud diferente, porque inclusive en SUNAR le dijeron que ya está fuera del plazo. Entonces, de nada sirve enojarnos nosotros y enojar al cliente ahora que está muy de moda el hecho de que te grabo, ¿no? Y porque creen que nos graban a veces, vamos a cambiar de actitud y a facilitarle mucho más las cosas al cliente. Repito, mientras estemos trabajando bajo los términos correctos, no hay por qué tenerle miedo a nada. Y siempre dominar la situación. Segundo, perdón, el otro de los consejos era ofrecer disculpas, ¿no? Si realmente amerita, y así no amerite, chicos. Pidamos disculpas al cliente, ¿no? Ahora, siempre confirmemos que el cliente tiene o no la razón, ¿no? Y disculparnos si realmente es necesario, comprometernos a mejorar, asegurar que este error no va a volver a ocurrir, que no es en este caso, o bueno, que es la primera vez que sucede, ¿no? Entonces que nos sirve para aprender, para poder en este caso identificar ciertas mejoras para que los clientes no pasen por estas situaciones. Demostrar también ese lado humano, ¿no? Empatizar con el cliente, que ya lo hemos venido hablando durante varias clases, ¿no? Empatizar, sacar ese lado humano. A veces los colaboradores, por la misma actitud con la que los clientes vienen, no le piden disculpas, ¿no? Y no nos cuesta nada, ¿no? Por ahí, disculpe, señor, realmente comprendo muchísimo su molestia, yo estaría igual que usted, sin embargo, déjeme ver la manera en cómo lo podemos ayudar para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Tenga o no tenga la razón el cliente. Entonces, hay que por ahí siempre mostrar ese lado humano de la empresa, ¿no? Que lo hacemos o se hace a través, obviamente, de quien está en atención al cliente. Porque un área de atención al cliente no siempre es lo más sencillo, ¿no? No siempre lo más fácil, pero como les contaba hace algunas clases, es un puesto al que yo siempre recomiendo empezar, porque te despiertas por las buenas o los clientes te despiertan por las malas. Entonces ahí aprendes mucho el tema de habilidades sociales, el tema de poder por ahí despabilarte muchísimo más de lo que no harías de repente en alguna otra área, ¿no? Entonces hay que por ahí tenerlo súper presente el hecho de pedirle disculpas a los clientes si realmente la situación lo amerita como tal, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Hay que buscar una solución. Ahora, siempre hay que analizar qué tipo de reclamo está poniendo el cliente, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias por las que se está dando este reclamo? Si es porque a lo mejor se faltó a un tema contractual, porque se faltó alguna característica del producto, porque a lo mejor hay una falla en el producto y hay que aplicar la garantía. Entonces, hay que ver realmente qué es lo que sucede para proponer la mejor alternativa que beneficie tanto al cliente como a la empresa. En algunos casos, son muy pocos los casos en los que realmente la empresa por ahí deja de lado la parte del beneficio propio para darle un beneficio hacia el cliente con tal de no perderlo, ¿no? Hay que saber también cuándo hacerlo, que ya no depende mucho de nosotros, depende mucho más de otra área cuando derivamos los reclamos. Ahora, hay que verificar si esta propuesta o esta alternativa que le estamos dando a nuestros clientes
Es una propuesta que sea aceptable, que sea razonable para ambas partes, que el cliente realmente esté, no podríamos decir contento, pero de repente conforme con la respuesta, ¿no? Entonces, o conforme con la opción que le vamos a proponer como solución a su problemática que como cliente nos está trayendo hacia la empresa. Ahora, vamos a ver qué entidades protegen a nuestros clientes. Hay varias entidades, dependiendo del rubro, dependiendo el sector en el que se puedan encontrar. Vamos a ver la primera. Uno es Indecopi, que de hecho creo que la mayoría de nosotros conocemos y sabemos sobre esta empresa, ¿no? ¿Qué cosa es Indecopi o qué hace Indecopi? Ahora, Indecopi tiene muchas áreas como negocio, no es que simplemente Indecopi se encarga de una cosa en específica, ¿no? Ahora, ¿de qué se encarga? De proteger los derechos de los consumidores, supervisando el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor, mediando la resolución de las disputas entre los consumidores y las empresas, y sancionando prácticas comerciales que a lo mejor puedan ser engañosas para nuestros clientes. Si un cliente, por ejemplo, va y pone su queja o pone su reclamo hacia la empresa, hay que esperar que nos dé una respuesta el negocio. No podemos ir nosotros de frente a poner un reclamo directo hacia Indecopi, porque Indecopi nos va a decir dónde está la respuesta de la empresa, ¿no? ¿Dónde está la respuesta del negocio como tal? Entonces, todo tiene sus fases, sus escalas, sus pasos, ¿no? No podemos saltarnos e ir a poner un reclamo directo hacia Indecopi si antes no lo hemos hecho con la empresa con la que hemos tenido el problema. Una vez que ya hemos tenido respuesta y de repente no es la respuesta que esperábamos, ojo que el cliente está en todo su derecho y debemos darle esta información que el cliente puede poner un segundo reclamo y este segundo reclamo se le denomina reconsideración. Entonces, si el cliente no está conforme, pone su reconsideración, se revisa el caso nuevamente y se ve, ¿no? Si se da su respuesta positiva o no se le da la respuesta positiva al cliente, dependiendo ya de lo que suceda. Si aún así, con esa respuesta, el cliente no queda satisfecho, no queda conforme, recién puede escalar su reclamo hacia Indecopi. Indecopi obviamente le va a poner un asesor, este asesor va a mediar con la empresa y van a buscar la mejor solución dependiendo del caso, ¿no? Porque hay clientes que también quieren salirse con la suya a como dé lugar y a veces no es posible y van hasta Indecopi y pues no hay una solución favorable para ellos. Pero en muchos de los casos sí los hay, ¿no? Indecopi va a mediar en este caso hacia el cliente, ¿no? Va a buscar la forma en la que esto se solucione de la mejor manera. Ahora, si hay algo que por ahí ha faltado sobre el derecho del cliente, va a haber una sanción de por medio, entonces tengámoslo por ahí muy presente. Otra de las funciones que, por ejemplo, también hace Indecopi, aparte de proteger también a los clientes, así para que ustedes por ahí también lo sepan, pues es que también es el encargado de velar, por así decirlo, por la libre competencia entre las empresas, ¿no? También protege la propiedad intelectual, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, lo que normalmente lo conocemos como el copyright. Pero su principal función, como les comentaba, en este caso es defender los intereses de los consumidores o usuarios que puedan tener cierta problemática con algún negocio o alguna empresa, ¿no? Entendiendo que casi siempre la parte débil somos los usuarios o son los clientes, ¿no? Entonces ellos son quienes se encargan en este caso de mediar por estas personas que puedan tener ciertos conflictos con los negocios. Vamos a ver ahora qué otra empresa tenemos. Bueno, les había puesto ahí que además promueve la competencia en el mercado y brinda asesoría y también brinda educación a los consumidores sobre cómo ejercer sus derechos, ¿no? En la web, a través de sus redes sociales, también tiene su canal de YouTube, por ejemplo, Indecopi, en el que sube ciertos tips, cierta información que ayuda muchísimo para educar también a los consumidores sobre cómo ejercer de manera correcta los derechos que ellos tienen. Ociptel
que es el regulador de las comunicaciones, que también es un ente que media entre el consumidor y las empresas cuando hay un tema de reclamos, cuando hay un tema de mal servicio. Entonces, acá entra a tallar OCIPTEL. ¿Cuál es su principal función? La de regular y supervisar los servicios, en este caso, de telecomunicaciones, como telefonía, internet y televisión por cable. Su rol frente a los usuarios es garantizar que las empresas del sector cumplan con las normativas de calidad, precios justos y condiciones claras, ¿no? De hecho, si tendríamos que verificar de todas las empresas que existen de telecomunicaciones, cuál es la número uno, no en servicios, sino en reclamaciones, es Movistar, ¿no? Entonces, lastimosamente, hay una empresa que está ahí rankeando en temas de reclamaciones. Ahora, ¿qué más podríamos hablar de Ocitel? Por ejemplo, ellos también regulan las tarifas para los clientes, ¿no? Si el cliente por ahí tiene, por ejemplo, un cobro indebido o algo muy parecido, ellos también entran a tallar si es que el reclamo que el cliente ingresó no tiene una respuesta satisfactoria y aún así el cliente tiene las pruebas de que se le está cobrando de manera innecesaria, pues ahí acude con Ocitel y Ocitel pues por ahí interviene, ¿no? Y hace la función de mediador con el cliente. ¿Qué otras funciones por ahí también tiene? Orienta al cliente, informa en este caso también a los clientes sobre cómo hacer valer sus derechos o cómo por ahí pues hacer de conocimiento la información sobre calidad y precio de los servicios que por ahí las empresas puedan tener para los clientes. Vamos a ver qué otros por aquí nos encontramos. Su Salud, que también es otra empresa que todas las que estamos viendo en este caso son del sector público, ¿no? Y Su Salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, en Perú supervisa y regula todos los servicios de salud, asegurando que los usuarios reciban atención de calidad. Ahora, de repente alguien por ahí se pregunta, ¿no? Bueno, pero Su Salud existe, pero realmente a veces uno no evidencia esa existencia por la carencia o por las deficiencias que podamos encontrar nosotros dentro de las atenciones, ¿no? Que podamos identificar o recibir cuando vamos a ser atendidos en un hospital, de repente en un policlínico o en alguna zona en la que haya a lo mejor una posta médica o algo, sino que pues lastimosamente hay muchísimas carencias, muchísima deficiencia en cuanto a la atención que podamos identificar nosotros, ¿no? Sobre su salud. Sin embargo, pues su función es proteger los derechos de los asegurados, resolver las quejas, los reclamos y velar por el cumplimiento de las normativas que puedan haber, en este caso, en este sector, ¿no? Por ejemplo, ellos, ¿qué cosa hacen? Supervisan y controlan tanto las entidades de salud públicas, pero también las privadas, incluyendo hospitales, clínicas, centros médicos, las postas médicas. También, por si acaso, ellos supervisan las empresas aseguradoras, ¿no? Como por ejemplo La Positiva, RIMAC, Pacífico, ¿no? Así que también tengámoslo muy presente por ahí, si a lo mejor alguno de nosotros a ustedes en algún futuro laboran en algún tipo de atención al cliente en venta de seguros, ¿no? Que ahora es un trabajo que está súper demandante. ¿Qué más? Ellos pues también hacen la parte de esta difusión de información, de educación, sobre cómo los clientes puedan hacer uso, ¿no? De sus, como tal, derechos referente a sus servicios médicos. Y aquí les quiero compartir un videito, denme un segundo para que les pueda reproducir. A ver, denme un segundo. Y es que por aquí lo puedo compartir, a ver. A ver, esperen, me parece que no puedo compartir por el audio.
A ver, no, chicos, perdónenme, no les puedo compartir porque me dice que comparta una pestaña, pero lo tengo descargado el video, entonces lastimosamente no les puedo compartir la información. A ver, esperen un segundito. Ay, estoy compartiendo otra ventana. Ya, a ver, entonces ahí les comparto. Listo. Seguimos entonces con la explicación como tal de lo que estábamos conociendo sobre tu salud. Listo. Entonces, ahí podemos, en este caso, saber un poquito más, ¿no? Aparte de lo que ya hemos venido hablando sobre Indecopi, sobre Ocitel, sobre su salud, en este caso vamos a hablar sobre Ocinermin también, ¿no? Que de hecho, si ustedes quisieran trabajar en alguna entidad pública en cuanto a atención al cliente, definitivamente les van a pedir algún tipo de certificación en atención al cliente, ¿no? Y estas son entidades, por ejemplo, a las que ustedes podrían apuntar para poder laborar, como Indecopi, Ocitel, Su Salud, ¿no? Ocinermin, que sobre todo en estos tres, en Indecopi sobre todo casi es mucho más seguido poder encontrar puestos o vacantes, porque Indecopi tiene varias áreas que se encargan de varias cosas y buscan personal para atención al cliente según el área, ¿no? Un área de atención al cliente financiero, un área de atención al cliente de telecomunicaciones, que ya luego se deriva con el ente regulador, ¿no? Como en este caso Citel. Ahora, vamos a ver Ocinermin, que también es otro ente que se encarga de supervisar, que se encarga de gestionar las quejas, los reclamos, los malos servicios o proteger los derechos, en este caso del ciudadano, del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es Ocinermin? Es el organismo supervisor de inversión en energía y minería en este caso. En Perú, ¿qué cosa hace? Regula y supervisa las actividades del sector energético y minero, protegiendo los derechos de los usuarios a garantizar la calidad y la continuidad de los servicios. Ahora, ¿qué tipo de servicios? El servicio, por ejemplo, de electricidad, gas y combustibles. Si es que tenemos algún problema nosotros con los servicios de electricidad, pues no solamente podemos poner el reclamo con la empresa prestadora, sino que también el cliente lo puede escalar con Ocinermin, ¿no? Si hay un tema con gas, sucede lo mismo, ¿no? Con gas de cálida o con alguna otra empresa de esos tipos de gas o combustibles también, sobre todo con estas estaciones de servicio o grifos como comúnmente se les suele llamar, que el nombre correcto es estación de servicio, no es grifo. Entonces, pues también podemos ahí derivar nuestros casos con Ocinermin y ellos van a tener esta función de mediadores para poder salir a favor o defender, en este caso, los derechos del cliente, ¿no? Que como les contaba, es el eslabón más débil de las empresas, ¿no? Los clientes, los usuarios como tal. Ellos, por ejemplo, también son los encargados de supervisar el cumplimiento de aquellas normativas que puedan ser como seguridad, calidad, protección ambiental, de aquellos sectores como la parte de electricidad, de hidrocarburos y también la parte de minería, ¿no? Que puedan trabajar bajo los estándares adecuados para que en este caso no se perjudiquen los clientes. También regula las tarifas, ¿no? En este caso, tanto de luz como de, el tema de gas natural. Y también pues brinda en este caso ayuda con la parte de educación hacia el usuario, hacia el cliente, para que ellos sepan también cómo ejercer sus derechos. Yo realmente sí los invito a visitar sus páginas, sus redes sociales, sus canales de YouTube, porque ellos siempre publican información sobre el cliente para los clientes, ¿no? Para que ellos sepan cómo ejercer sus derechos. Hay muchos videos sobre educación referente a este tipo de información, que si ustedes apuntan a trabajar en un sector público en atención al cliente, deberían conocer esta información y obviamente pues les van a pedir de todas maneras la parte certificada que sí lo pide, sobre todo el sector público, ¿no? Y luego nos encontramos con la SBS, que en este caso la SBS o es la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP, que es la encargada en este caso de poder supervisar todo el sistema financiero de nuestro país, sean bancos, cajas municipales, cajas rurales, pymes, financieras, todo tipo de entidad. Creo que no se me está escapando ninguna por ahí, creo que ya las he mencionado todas, ¿no? Entonces,
todas las entidades que forman parte del sistema financiero de la SBS, esta entidad es quien las va a regular, es quien las va a supervisar, es que si es que hay algún reclamo con algún cliente en un banco y el banco en este caso le da una respuesta al cliente que no es la que espera, pues se puede escalar la respuesta hacia la el caso, perdón, hacia la SBS. Muchos clientes van a Sindecopi, está muy bien que vayamos a Sindecopi, pero también lo podemos escalar en este caso hacia la SBS. Otra de las funciones que la SBS también tiene en este caso es prevenir el lavado de activos dentro de las entidades financieras, ¿no? Que a lo mejor ustedes dirán, ay, pero ¿qué tan fácil o qué tan sencillo puede hacer que un negocio ilícito pueda lavar dinero en una entidad financiera? Créanme que es más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, hay que también tener en cuenta, ¿no? Que en este caso, pues, la SBS es la encargada como tal. Inclusive, la SBS hace, por ejemplo, supervisiones a las entidades financieras para corroborar cómo es la asesoría que le dan a los clientes, para corroborar qué tipo de atención están recibiendo los clientes, porque ellos también velan porque las entidades financieras trabajen en base a la transparencia de la información como tal para que el cliente no se vea perjudicado en algún momento en base a la información. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si a lo mejor alguna vez ustedes están interesados en laborar en alguna entidad financiera, sea caja, banco, pyme o financiero, lo que fuese, ¿no? A lo mejor en alguno de los puestos que las entidades financieras puedan tener, hay muchos casos en los que los colaboradores no laboran bajo sus procedimientos ni bajo sus protocolos. Y de repente muchos de ustedes conocen algunos casitos, ¿no? El más común, por ejemplo, es cuando los clientes van por un producto pasivo o activo como una apertura de cuenta o un desembolso de crédito, los trabajadores de ventanilla o de plataforma lo que hacen por cumplir sus metas de seguros es que a los clientes les hacen firmar seguros de vida o seguros de tarjeta sin que el cliente haya dado su consentimiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando el cliente luego se da cuenta que le están consumiendo de su saldo, de sus cuentas de ahorro, o le están cobrando de más, entonces va y reclama o pregunta, pero ¿qué pasó? Mira, yo nunca he contratado esto, pero sin embargo me están descontando todos los meses. Entonces, ¿qué sucede? La plataforma La Ventanilla le muestra al cliente que tiene un documento en donde el cliente ha firmado ese seguro, pero el cliente nunca se enteró, el cliente nunca supo, nunca lo leyó. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿No? Como yo a veces le digo a mis alumnos, hacen un juego de papeles que terminan mareando a los clientes y le dicen, firme acá, firme acá, firme acá, y el cliente, pues, confiando, obviamente, firma, pero no está leyendo lo que está firmando. Entonces, la gran mayoría de reclamos en el sector financiero, chicos, es esto, que los clientes les ponen seguros sin su consentimiento. Entonces, repito, si alguno de ustedes por ahí apunta a laborar en el sector financiero, que es un mundo bastante interesante, no cometan ese error, porque lastimosamente van a ser sancionados, van a ser despedidos, la entidad va a ser sancionada también. Entonces, ¿qué nos pasa a muchos? Que como lo dice Mayra, no nos gusta leer, por eso nos pasan las cosas. Sí, bueno, lastimosamente sucede muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo en el tema no solamente de banca, sino también en otros rubros que a veces porque el cliente no lee o porque es mucha la información también, el cliente a veces no lee y pues termina firmando y lastimosamente se perjudica, ¿no? Y cuando el cliente quiere poner un reclamo, le dicen, no procede, porque tu firma está acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo porque, se los digo yo, que tengo años de experiencia en el sector de finanzas y banca, que son casos muy frecuentes, ¿no? Y les cuento algo muy particular, laboral. Constantemente se están, por ejemplo, revisando cámaras, ¿no? Para ver cómo laboran los chicos, que no haya un tema por ahí, nada que sea, que vaya en contra de la ética laboral, ¿no? Para no poner ningún término por ahí fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces revisamos cámaras o verificamos, o lo que, por ejemplo, hacía yo era de que sacaba mi reporte de ventas de los chicos, ¿no? De seguros o de puestas de tarjeta o de cuentas de ahorro, de créditos, cosas así. Revisaba, sacaba la hora y todo el reporte, me iba a revisar cámaras
que en el tema de bancos no es tan fácil ir simplemente ver las cámaras y ya tienes que pedir permisos y todo el tema para poder entrar porque es un ambiente bastante especial. Entonces, pides permisos, ingresas y me ponía a revisar las cámaras y veía los seguros, ¿no? Veía que el colaborador realmente sacaba su póliza, sacaba su afiche y le explicaba al cliente y el cliente pues como que por ahí aceptaba, ok, firmaba, listo, lo dejaba pasar, veía otro. Obviamente yo sacaba de manera aleatoria, no me ponía a revisar todo. Entonces, revisaba otro colaborador, por ejemplo, otra ventanilla u otra plataforma, y qué cosas me encontraba, por ejemplo. Me encontraba cosas como que los chicos aperturaban cuentas de ahorro y qué cosas hacían. Agarraban las pólizas de los seguros y las ponían en el medio de las hojas que le hacían firmar a los clientes. Entonces, al cliente le decían, sí, señor, firme acá. Y el cliente firmaba. Firme acá, firmaba. Y así pasaba que hasta que el cliente, pues, de manera muy sutil, sacaban el seguro, lo ponían, ay, perdón, estoy con la cámara apagada y estoy haciendo acá mis gestos. De manera muy, muy sutil, sacaban el seguro, lo ponían debajito y le entregaban al cliente su copia de la apertura de la cuenta y el cliente se iba. Cuando el cliente se iba, ¿qué hacía la ventanilla? Agarraba el seguro que había firmado el cliente, lo ingresaba al sistema, lo cargaba, se le cobraba al cliente por sistema, cuando ya el cliente no estaba en ventanilla. Entonces, ¿qué más? Una vez que ya había ingresado esto, arrancaba las copias, porque es una copia para el cliente, una copia para la empresa, la que era para la empresa se la quedaba, y la que era para el cliente la arrugaba y la botaba en el cesto. Entonces, al detectar esto en cámaras, obviamente, ¿qué creen que es lo que se hizo? No es que simplemente te llamo colaborador y te digo, mira, identifiqué esto en cámaras, esto no puede pasar, por favor. No basta simplemente con esto, ¿no? Porque esto sí se reporta, no se queda simplemente así. Se reporta, se informa, porque el colaborador está estafando al cliente. Entonces aquí hablamos de estafas, no hablamos de que está engañando al cliente, de que le está mintiendo al cliente, o que le está obviando información. Está estafando al cliente, eso es un delito. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente se informa, se reporta, se manda esta información al área de recursos humanos toma la decisión como tal, y la decisión, chicos, la gran mayoría de veces no es simplemente levantarte una acta administrativa y a tu file de personal, sino muchas veces es terminar tu contrato, porque estás haciendo una falta grave. Entonces, tengamos mucho cuidado si algunos de ustedes por ahí está interesado en laborar en una entidad financiera, en atención al cliente, ¿no? Porque tenemos metas que poder cumplir, pero que esas metas para cumplir no nos lleven hacia un camino equivocado, ¿no? Porque lo he visto muchas veces. A mí me ha pasado con mis chicos que he tenido que informar, que he tenido que desvincular, que he tenido que no renovar contrato por estas cosas. Entonces, tengámoslo ahí presente para que no tengamos ningún inconveniente al momento de poder nosotros, como tal, pues, trabajar estas situaciones, ¿no? O a lo mejor ustedes en algún momento tienen algún equipo a cargo como tal, pues no les pase esto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo bastante claro. Ya les puedo compartir el video, ya lo pude conseguir. Déjenme un segundito por acá que les quería mostrar. Y les voy a mostrar primero uno de Indecopy para que un poquito por ahí complementemos la parte teórica. A ver, yo les contaba, ¿no? Que si bien es cierto, la parte de la atención al cliente es muy bonita, pero pues hay que trabajar siempre de manera correcta, ¿no? Siempre hacer las cosas bien para no caer en errores que puedan perjudicarnos laboralmente y terminemos siendo desvinculados por fallas hacia la ética. A ver, vamos a ver un video sobre Indecopy, sobre los derechos de los consumidores en cuanto a quejas y reclamos. A ver, vean. Abuelita. La encontré muy contenta. Fui a almorzar con mi abuelita. La encontré muy contenta porque había comprado una espátula y una sartén antiadherente en oferta. Y para estrenarlas, se ofreció a preparar un rico pollo con papas. Pero cuando estaba cocinando, la espátula empezó a derretirse. Mi abuela se puso muy molesta porque se sintió engañada. Le dije que debía reclamar, porque ella como consumidora tiene derechos que debe hacer respetar. Por eso, el tema de hoy es Derechos del Consumidor.
consumidores tenemos muchos derechos. Uno de ellos es el derecho a recibir productos y servicios idóneos. Es decir, lo que compramos debe corresponder con lo que nos ofrecen o que cumpla las funciones para el que ha sido elaborado. Por ejemplo, nadie esperaría que una espátula para freír se derrita en la sartén. También tenemos derecho a recibir del proveedor información oportuna, suficiente, veraz y accesible para decidir si compramos o no un producto o servicio. El Indecopy promueve la protección de estos derechos y que los proveedores cumplan con sus obligaciones. Siempre debemos informarnos antes de realizar cualquier compra y estar atentos para que el producto cumpla con lo que esperas. Por ejemplo, si compro un televisor, debe funcionar adecuadamente. Si me ofrecieron entregarme un producto delivery sin cobrarme el envío, esto debe cumplirse. Si en la publicidad me ofrecieron un producto con un descuento del 50%, deben cobrarme exactamente ese monto. Si me ofrecieron un paquete turístico que incluye visitas guiadas a sitios históricos y alimentación, eso es lo que efectivamente debo recibir. Además, debemos tener en cuenta que es importante guardar los comprobantes de pago, etiquetas, empaques y cualquier documento relacionado a la compra para poder reclamar en caso surja algún problema. Cuando consideremos que nuestros derechos no han sido respetados, podemos reclamar directamente con el proveedor o a través del libro de reclamaciones. Recuerda, los consumidores que conocen sus derechos los hacen respetar, toman mejores decisiones de compra y están empoderados. Para más información, visita nuestra página web www.yalosabes.p. Todo lo que necesitas saber sobre tus derechos como consumidor, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana. Ok, entonces ahí podemos ver en el video, ¿no? En qué cosas, por ejemplo, o en qué ocasiones los clientes pueden poner reclamos o pueden quejarse por la insatisfacción, en este caso por productos, ¿no? Entonces hay que tener muy presente cuáles son los derechos del cliente para que al momento de que venga a ponernos un reclamo o venga para atenderse por alguna insatisfacción, primero nosotros tenemos que conocer cuáles son los derechos de los clientes para no caer en ninguna falta y no a lo mejor no respetar sus derechos, ¿no? Porque a lo mejor la mayoría de clientes, chicos, no conocen sus derechos, pero hay muchos clientes que sí los conocen y que si no hacemos valer su derecho, que si no le ponemos el reclamo como el cliente lo indica, o a veces pasa que el cliente te dice, ya, ok, ingrésame el reclamo y te dicta qué cosa vas a poner y tú lo pones a tu manera y le cambias las cosas, el cliente también te va a poner otro reclamo porque no estás respetando lo que él te está mencionando. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como les digo, hay clientes que no conocen sus derechos, pero hay muchísimos clientes que sí los conocen. Por eso es importante que sí realmente sepamos cuáles son estos derechos del consumidor para que puedan ser respetados tanto por la parte de la empresa como por parte del colaborador que está atendiendo al cliente, que como les decía, a veces pasa pues que el colaborador no respeta los derechos del cliente y lastimosamente las empresas ahí están supeditadas a multas, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque son cositas muy por ahí, muy cruciales, porque creen que a veces cuando vemos a veces en redes sociales estos videos de que los colaboradores están siendo grabados por los clientes, a veces le dicen, no, no te voy a atender mientras me estés grabando, ¿no? Porque hay una línea muy delgada entre irrespetar los derechos del consumidor y a lo mejor por ahí sí respetarlos, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Y el último video que les quería compartir es sobre su salud, que es un poquito más informativo para que ustedes por ahí también lo sepan y lo conozcan un poquito más. A ver, ahí les comparto. A ver, ahí va. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya estamos conectadas nuevamente a través de tu segmento Su Salud te responde. Y hoy tenemos una nueva consulta de una usuaria
realizado vía Messenger. Y es el siguiente. ¿Cómo realizo una denuncia ante su salud? Para explicar sobre este importante tema, está con nosotros conectado nuestro colega de Su Salud, Carlos Ibáñez. Muy buenos días a todos. Su Salud ha fortalecido sus canales y ha habilitado nuevos para que los ciudadanos puedan realizar sus consultas y denuncias sin necesidad de salir de casa. Así, por ejemplo, ingresando al portal www.gov.pe/susalud, puede encontrar un formulario, llena sus datos, detalla la denuncia y hace un clic en enviar. Otra forma es a través del app Su Salud Contigo. Puede descargarla gratuitamente desde la Play Store de celular. Finalmente, lo puede hacer llamando a la línea gratuita 113 opción 7 o envíenos mensajes a través de las redes sociales con la cuenta @susaludperú. Recuerde que atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchas gracias. Ok, hasta ahí nada más les quería compartir el video para que ustedes vean cuáles son los medios. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, ustedes puedan conocer, ¿no? Cómo poder poner los reclamos en Su Salud, no solamente les sirve para la parte de atención, sino también para la parte de ustedes mismos, ¿no? Como ciudadanos, para que por ahí también sepan y estén informados. Ahora, son áreas, por ejemplo, en las que ustedes también se pueden desempeñar laboralmente, en un área de reclamos. Ya no tal vez tanto en un área de atención al cliente, que un área de reclamos, chicos, no tiene tanto contacto directo con el cliente, sino que es un área un poco más administrativa, en la cual el colaborador, pues, lo que hace simplemente es darle gestión, bueno, no simplemente, darle gestión al reclamo, se comunica con el área con el que pasó la situación, para que en este caso pueda poder conocer, empaparse un poco del tema, ver qué sucedió, ¿no? Qué fue lo que pasó como tal, y poder tomar una decisión de acuerdo a las políticas o de acuerdo a los procedimientos de la empresa, y poder darle una respuesta al cliente, ¿no? También es un área en el que ustedes se pueden desempeñar. Es un área también bastante importante, es un área en el cual también se aprende muchísimo administrativamente hablando, así que no la descartemos como tal. Entonces, tengamos ahí también como que un check más, si es que quisiéramos o quisieran ustedes desempeñarse en algún área similar, ¿no? Y para ya ir cerrando la información de lo que les he mostrado el día de hoy, denme un segundo, les vuelvo a compartir las diapositivas por ahí. A ver, ok, listo, aquí estamos compartiendo. Listo, entonces, ¿no? Por ahí tengamos presente esta información que les acabo de compartir. Ahora, recordemos todo lo que hemos visto alrededor de todas estas 6 sesiones, ¿no? Desde la importancia de aplicar, en este caso, la empatía, el tener en cuenta que el cliente es la parte principal, la satisfacción, la experiencia del cliente. Todo esto realmente tiene que estar súper bien compactado para que al momento que un cliente venga con nosotros a poder poner un reclamo o venga a poner una queja o a manifestar como tal su insatisfacción que el cliente pueda tener hacia la empresa, no venga pues con la actitud tal vez más negativa posible, ¿no? Sino que tal vez pues porque todo lo anterior está bien trabajado, porque todo lo anterior está bien gestionado, se nos haga mucho más sencillo poder resolver una queja o resolver un problema, pero siempre sepamos nosotros hasta qué punto podemos llegar con un cliente, hasta qué punto podemos derivar o tenemos que derivar al cliente con otra área. Siempre preguntemos eso. Cuando entremos a trabajar un área de atención al cliente, consultemos, ¿no? De hecho, lo primero que les van a decir, manéjalo, gestiónalo, porque para eso estamos, para gestionar, para resolver problemas. Pero obviamente a veces tenemos ciertas dificultades porque nuestro alcance es limitado. Entonces siempre preguntemos al encargado o al responsable del área hasta qué punto podemos gestionar un reclamo con un cliente
y podamos derivarlo con otra área, para no caer en errores, para no caer en fallas, para que no nos falten el respeto, y si en algún momento llega a pasar, pues no perdamos los papeles nunca, por favor, no nos pongamos de tú a tú con el cliente, porque es lo peor que podamos hacer. Entonces, siempre preguntemos, consultémonos, informémonos, ¿no? Siempre el conocimiento de lo que vendemos o de lo que le ofrecemos al cliente en servicio, en producto, en intangible, para siempre mostrar, como les he dicho, el total dominio ante una situación, porque el dominio nos lo da el conocimiento siempre. Si el cliente ve que estamos dudando de la información o le decimos, yo creo, señor, que esto es así, o señor, espere, voy a preguntar porque no estoy segura, le damos toda la potestad al cliente para que nos falte el respeto, lastimosamente, no nos vamos a encontrar siempre con clientes amables, ¿no? Así que tengámoslo en cuenta, siempre dominemos nosotros, el conocimiento es clave en todo momento, así que otro de los consejos que por ahí les he dado es que jamás le digamos a un cliente que somos nuevos, ¿no? Porque también le damos ahí la potestad para que no empatice con nosotros. Así que eso en cuanto a lo que hemos visto, chicos, el día de hoy, como tema de gestión del reclamo. Por ahí espero que cada uno de los puntos que les haya podido compartir les sirva para que sepamos cómo actuar, cómo gestionar un reclamo de manera eficiente como tal, ¿no? Ya ustedes han visto que no solamente pueden trabajar en temas, pues, de atención al cliente de manera presencial, ahora hay muchas más facilidades para poder laborar dentro de un área de atención al cliente, de manera virtual, de manera telefónica, ¿no? Como asesores digitales también, pero también de manera presencial. Ahora con el tema de la virtualidad, post pandemia, se han abierto realmente bastantes oportunidades laborales o facilidades laborales en cuanto a atención al cliente, ¿no? Así que no por ahí descuidemos a lo mejor el hecho de pensar solamente en la parte presencial, porque también la parte digital nos dan varias alternativas para que ustedes se puedan desempeñar laboralmente hablando. Ahora ya han visto que hay entidades que protegen al consumidor, en las cuales ustedes también se podrían desempeñar laboralmente hablando, y es por ello pues que se les he traído para que ustedes puedan conocerlos, ¿no? Entonces sí es importante también que ustedes pues puedan tener la certificación como tal en otros cursos también que ustedes puedan tener como interés, para que ustedes puedan saber cómo se gestiona una atención al cliente, ¿no? Realmente es vital para que ustedes puedan no solamente tener la parte del conocimiento, sino también la parte que avale ese conocimiento, que es un documento físico, que ustedes obviamente al tenerlo van a hacer un currículum mucho más atractivo. Recuerden que las empresas no solamente te piden los currículums no documentados, hay un momento en el proceso de selección que te piden un currículum documentado, ¿no? Para que ellos validen que realmente tienes los conocimientos que estás poniendo en tu currículum. Anteriormente no era tanto así, sin embargo ahora las empresas, si te piden esta información, que lo que tú estás poniendo como conocimiento, como habilidades, lo demuestres a través de un documento. Entonces, sí, por ahí realmente es importantísimo que ustedes de manera profesional puedan tener esta documentación que avale sus conocimientos, ¿no? Que puedan dar a entender, que puedan dar a conocer que ustedes son profesionales, que tienen la capacidad para poder resolver problemas, para poder gestionar reclamos, para brindar experiencias excepcionales, positivas, importantes a los clientes, que realmente son cualidades recontra, súper, hiper, mega valoradas en un mercado laboral en el que cada vez es muchísimo más competitivo, ¿no? Cada vez hay chicos súper preparados o hay chicos que tal vez tienen el conocimiento, pero que no tienen el documento físico que avale ese conocimiento, que es importante, que realmente las empresas ahora sí lo piden, ¿no? Porque hay que demostrarlo, hay que evidenciarlo, no solamente me basta con ponerlo en mi currículum y ya está, ¿no? Sino todo lo contrario. Listo, chicos, vamos a cerrar nuestra última sesión del día de hoy. Esto ha sido lo que les he traído preparado para hoy como tal. Por ahí espero les haya servido, como les contaba al inicio, que les hayan gustado estas 6 clases que hemos tenido, que hayamos aprendido al menos lo principal, que se lleven alguito por ahí, haber sumado hasta su conocimiento personal y profesional también con mis experiencias. Así que nada, les mando un fuerte abrazo, que por ahí tengan un buen fin de semana y nada, quién sabe, el mundo laboral es muy, muy cortito, muy chiquito, quién sabe, de repente por ahí nos encontramos en algún momento y si ya me reconocen por lo que me han visto en camarita, por ahí
a lo mejor nos saludaremos en algún momento. Siempre digo, el mundo laboral es corto, y lo digo porque me ha pasado que a veces he dictado algún curso y me he encontrado con algún estudiante. Así que por eso lo menciono. Listo, chicos. Un abrazo para todos. Los dejo entonces con Melissa. No sé si estás por ahí, Meli, porfa, para poder darte el pase. Listo. Ok, ya vi por ahí tu reacción. Ok, chicos.